pasamos la palabra a Julio Roncha Cambra, psicólogo, investigador, perito judicial, y que nos va a hablar sobre reflexiones sobre la experiencia de reencuentro con un hijo alienado. Cuando quiera, Julio. Buenos días. Ya me han acuciado con que tenemos poco tiempo. También estamos acostumbrados a hablar en las salas donde también se nos pide brevedad, concisión y significancia lo que decimos. Aún así, teniendo el tiempo tasado, voy a aprovecharlo y quizás será el mejor uso que le podré dar a la licencia que tengo para hablar, agradeciendo a Juan Carlos Presa Pereira, viejo amigo de tantísimos años, uno de los hombres, en el sentido de Brecht, imprescindibles. Si no existiera habría que inventarlo, aunque sea una frase hecha, pero es cierto. Aquí estamos ya en la 7ª edición de estos congresos. Su labor ha sido magnífica, valiente, ha luchado contra todo lo que solamente él sabe para sacar adelante estos congresos heterodoxos, donde es un espacio de libertad para que podamos hablar de problemas importantes, muy importantes, prevalentes, y es un foro que, aunque limitado, al final tiene unas repercusiones insospechadas. El efecto mariposa existe y se produce. Lo que aquí se dice después se reproduce a través de los medios y puede, lo voy a decir así, salvar vidas. Así que, Juan Carlos, sos papá, todos los organizadores y a los asistentes, os lo digo de corazón, muchas gracias por estar aquí y por habernos apoyado a difundir estas ideas, que no ha sido fácil. Muchos se han dejado, nos hemos dejado algunos pelos y plumas en la gallera, defendiendo lo que hemos entendido justo, científico, en el sentido de lo que decía Juan Antonio Franco, y es la ocasión, pues, de otra vez disfrutar de este espacio de libertad. ¿De qué os voy a hablar hoy? Pues a lo mejor yo no hablo mucho, pero os quiero introducir en una perspectiva relativamente poco explorada sobre lo que es el tema de la alienación parental, las interferencias parentales. Yo lo llamo manipulación desvinculadora, así me evito que nadie busque por internet a Gassner y se lo comen, porque como son así de obcecados, en cuanto cambias el nombre ya están despistados. Así que les echas la presa por otro lado y allá van los perros a huesos y a ti te deja el espacio libre en una sala. A mí me gusta, sinceramente, porque es hijo mío el concepto manipulación desvinculadora, porque creo que es explicativo. Es una manipulación orientada a una desvinculación. Bien, ¿cuál es la perspectiva desde la que lo vamos a afrontar? Se ha hablado de lo que es el mecanismo en sí, no voy a repetir, todos lo conocemos, esa campaña injustificada de desprestigio que intenta torcer los sentimientos, los afectos de los menores en contra de uno de los padres y de los efectos que esto puede tener en los menores. Hay, gracias a Dios, abundantísima bibliografía y es una materia de estudio científico. Yo añadiría a la magnífica intervención de Juan Antonio Franco que a pesar de todas las cortapisas que se ponen a nivel institucional para evitar hablar de esta cuestión, esto lo voy a interpretar de una manera distinta. Esa manera totalitaria, dictatorial de intervenir, de intentar quebrar el debate, pues nos recuerda aquellos modelos teológicos, ¿no? Geocéntricos. Es igual, como dijo Galileo en aquella ocasión, y se lo dijo, está bien atribuido, e pur si muove, es igual. O sea, el fenómeno está ahí. Vamos a llamarlo como nos dé la gana. Saquemos cada uno el nombre que queramos. Ahí está. Cuando un sistema tiene que apelar ya a algo tan impropio, y es que el Consejo General del Poder Judicial llegue a determinar lo que es ciencia y lo que no es ciencia, incluso darle un uso funcional a determinados términos alejándolo del debate, es que el sistema está acorralado. El tiempo está en contra y está en contra de esa lógica, ¿de acuerdo? Bien, todo eso se ha estudiado, volvemos al hilo de lo que estamos diciendo. Se ha estudiado desde esas perspectivas, pero es muy difícil el acceder a las entrañas del monstruo, vamos a llamarlo así, ¿no? Es decir, ¿quién está viviendo y sufriendo en primera persona la alienación parental? Pues estos niños y niñas, ¿verdad? Qué difícil es recabar testimonios de personas que hayan vivido esto y que después se presten a contar con detalles qué es lo que llegaron a sentir, a experimentar, qué consecuencias tuvo en su vida. Es muy difícil, primero, porque desgraciadamente no son muchos los casos que se produce un alumbramiento de la conciencia, que hay un reencuentro feliz con el padre alienado, o la madre, por supuesto.
y después es difícil acceder a ellos. Y además es difícil que estas personas se presten a contarnos su experiencia. ¿Qué vive un niño alienado? Pues un niño alienado vive por parte de ese progenitor que es objeto de esa campaña de desprestigio, de desvinculación, vive lo que son las típicas estrategias de manipulación que se advierten entre otros órdenes de la interacción social humana. Son coacciones, es el manejo de la culpa, es la victimización, es el chantaje, es la mentira, la falsa información y toda una serie de fenómenos que aparecen ahí que al final llegan a romper y a quebrar lo que es la natural tendencia de un niño o de una niña a vincularse con un padre o una madre disfuncional. Hay que hacer mucha violencia para quebrar esa institución natural, casi sagrada, que es el vínculo que se establece entre unos niños y su padre o su madre. Hay que hacer mucha violencia, hay que hacerla, y de una manera persistente, continuada, ¿no? Y la pregunta es, y es lo que desarrollaremos brevemente, pero bueno, como apuntes dentro de un trabajo que me permito nombrarlo, estamos poniendo en marcha la doctora Arantxa Coca y yo, con mi equipo, de lo que se trata de estudiar el reencuentro, la facilitación, estrategias para mitigar los efectos de lo que es la alienación en los niños, ¿de acuerdo? Mientras se está produciendo y después de que se ha llegado a producir. Bueno, pues sin más dilaciones, yo os voy a pedir que tengáis paciencia, porque el testimonio es intenso, de un muchacho, tiene ahora 28 años, sufrió un proceso de alienación atroz desde los 4 hasta casi el día de hoy, aunque ya se ha desprendido de todo esto. Mantenía relación con su padre y su hermana hasta la edad de los 12 años, donde se produce un punto de inflexión que los que estamos en esta materia sabemos, porque corre la especie infundada de que los niños a los 12 años deciden. No es así. O sea, la decisión de un niño tiene que ser escuchado en términos legales, por imperativo legal, siempre que tenga suficiente uso de razón, pero no es vinculante para un juez. Sin embargo, la especie que corre por ahí es que a los 12 años los niños deciden. Y por lo tanto, es en el momento en que el alienador, el padre disfuncional, dice, ahora es el momento de intervenir. Porque hasta ahora se veía, claro, creía que la opinión del menor, la unidad de toma de decisiones dentro de ese procedimiento conflictivo, no era el menor, porque no valía su testimonio. Es ahí donde arrecia la alienación, en esa frontera entre los 12, 13 años, 11, 13 años, ¿no? En ese momento el mensaje más o menos explícito que se dice al niño es el siguiente: hasta ahora ibas porque estabas obligado, pero ahora decides, y si decides ir, me estás traicionando a mí. El alienador se plantea el término, el conflicto de lealtades, es un escenario, un juego de suma cero. Todo lo que tú quieras al otro, dejas de querérmelo a mí. Es decir, esto es una cantidad discreta del amor y el cariño, y todo lo que esté en un lado lo restas al otro, y a mí me estás traicionando. Así que ha llegado el momento de que vayas a los tribunales a decir. Pues bueno, este muchacho, Francisco, es un nombre supuesto, se ha prestado a colaborar con nosotros y a explicarnos, con una colaboradora de mi gabinete, a ser entrevistado y explicar su experiencia. A los 12 años fue llevado por su madre alienadora, después de sufrir todo tipo de estrategias, técnicas, coacciones, de manipulación, a declarar en un juzgado y a decir lo que no sentía ni pensaba, en la línea de tantos otros procesos que hemos visto, ¿no? Afortunadamente contamos, creo yo, con el privilegio de disponer de lo que ha sido su testimonio. Así que yo os voy a pedir que prestéis un poquito de atención, porque no es muy frecuente ni fácil encontrar un menor que hable de su experiencia con criterio de todo lo que ha sucedido. Vamos a ver si se escucha bien, supongo que sí. No, ahí mismo. Yo creo que se va a escuchar. Igual lo satura. Vamos. Bueno, vamos a hacerlo para el tiempo. Hola, Francisco. ¿Se oye? Primero que nada, gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, para comenzar, ¿podrías contarnos brevemente sobre tu infancia y la relación con tus padres antes del divorcio? Hola, muy buenas. Pues, a ver, antes del divorcio tengo pocos recuerdos de ellos juntos porque se separaron cuando yo era muy pequeño, así que no recuerdo apenas nada de ellos juntos.
Se separaron cuando yo tendría 1 año o 2, no sé muy bien, y a partir de ahí pues hubo una custodia compartida más o menos, se podría decir así, hasta que yo tuve unos 12 años. Bueno, y respecto a la relación con tu padre, tu madre fue el principal factor por el cual os distanciasteis. ¿Podrías decirme qué tipo de coacciones y manipulaciones utilizaba ella para que tú rechazaras a tu padre? A ver, voy a intentar ser breve, pero básicamente yo diría miedo. Entonces cuando eres pequeño, una persona así pues lo que hace es como hacer negativo todo lo que esté relacionado con tu padre, o todo lo que esté relacionado con tu padre, como si haces algo mal, mira, ya sé a quién me recuerdas, o si dices papá te castiga, si me llamaban por teléfono no me dejaba hablar con él, se inventaba historias como que dijera en el colegio que me decía que mi padre había muerto, incluso me decía que si ella por lo que fuera moría antes que mi padre y nosotros intentábamos tener relación con él, ella nos aparecería como fantasmas. Entonces, claro, al final es miedo. Una persona así. Bueno, esto lo conozco más. El mensaje era, llegó a meter a sus hijos en una película que no era apta para menores, se llamaba La Monja, ¿la conocéis? De terror, terrorífica. Se los llevó allí y a la salida dijo lo que está diciendo. Si a mí me pasara algo, yo volvería como la monja para destrozaros la vida y que acabaréis matando. Esto es, vamos, alienación de ultratumba. ¿Eh? Esto es para que los que dicen que no existe este fenómeno, toda esta panda de indocumentados que dicen que la alienación, no sé qué, todas las tonterías y demás, esto es la vivencia real de lo que viven muchos niños, ¿no? Pero esto del terror de ultratumba es algo que yo no había visto nunca. Aún así, lo único que puede hacer con los niños es meterle miedo y obligar a que le hagas caso a ella es la buena, lo otro es malo y ya está. Y básicamente es eso. ¿Y recuerdas alguna situación específica en la que sentiste la presión de tu madre para alejarte de tu padre? Sí. A ver, lo primero que se me ocurre es, por ejemplo, cuando tenía que ir a los juzgados y ella antes de entrar me decía, vosotros decid, a mí y a mi hermana, vosotros decid que os pega, que os trata mal, que, vamos, que allí vivís en inmundicia, que nos da de comer, que nos compra ropa, que, vamos, todo falsedades y mentiras. Entonces, eso es lo primero que se me ocurre. Hay miles y miles, pero claro, ha pasado bastante tiempo y eso. Pero, por ejemplo, ¿de qué manera hacía que tú quisieras distanciarte de tu padre? A ver, como si te refieres a no obligándome, sino como metiéndome a mí en la cabeza para que yo me convenciera que mi padre era malo y yo mismo quisiera no ir, pues, por ejemplo, que decía que cuando ya estaba embarazada, que él lo perseguía que le había maltratado toda la vida. Entonces, claro, estás en un dilema porque dices, mi padre, yo lo quiero, es bueno, pero mi madre me ha contado que le pegaba, que le ha hecho mil cosas, que le quemó un coche, que le pegaba cuando estaba embarazada y la perseguía con un cuchillo, que la esperaba con las luces encendidas del coche cuando ella llegaba a casa, que le rompía los cristales de la casa, que le pegaba al perro con una sartén, que pasaba de nosotros cuando éramos pequeños, que no nos quería, que cuando le dijo que se había quedado embarazada él se desmayó y no quería saber nada, que se volvió loco, que, vamos, que era pederasta, que le había encontrado material pedófilo en el ordenador, que vamos, una retahíla de cosas así, de ese estilo. Entonces,
tú eres pequeño y tienes un caos mental brutal porque no sabes exactamente quién dice la verdad. Tú sabes que tu madre, que se supone que es la buena, es agresiva y te insulta y incluso te pega, pero tu padre que te trata bien, que cuando vas con él es todo bueno, que te ayudan los deberes, que tal, él es el malo y tiene material pedófilo y tal, y ten cuidado, no te sientas en sus rodillas y que nos vea desnudos y mil cosas y puedo estar así una hora hablando. Bueno, y con todo esto que me has contado, ¿cuál era tu reacción? ¿Cómo reaccionabas tú internamente y externamente ante estas manipulaciones? A ver, yo diría internamente pues un caos mental, una pena constante, porque cada vez que te separabas de tus padres, cuando te tenías que ir a un sitio o a otro, te dolía en el alma porque tenías que estar 15 días con uno, 15 días con otro, o veía a mi padre un fin de semana y yo tenía que estar sin verlo y encima mi madre no me dejaba hablar con él por el teléfono y vamos, lo pasas mal, tienes pena y básicamente es tener pena siempre. Y bueno, conflictos, luego externamente pues supongo que cuando ya te haces más mayor, en la adolescencia, te haces ser agresivo, a lo mejor, bueno, tuve algunos problemas con las drogas, intentaba evadirme, yo creo que al final por todo eso. Sentí al final que había nacido para que mis padres no me querían, porque si el que se supone que era bueno era malo y la que se suponía que era buena era agresiva y me trataba mal, pues yo me sentía huérfano y estaba pues contra el mundo. Yo creo que una persona así está contra el mundo, agresivo completamente. Vale, y ahora hablando un poco sobre tus sentimientos, ¿cómo te sentías tú cuando recibías todas estas presiones alienadoras por parte de tu madre? ¿Cómo me sentía? Pues, a ver, te sientes mal, pero es que es un proceso tan largo que es como estás acostumbrado a vivir así y yo básicamente le he tenido rencor a mi madre toda la vida por haberme separado de mi padre. Tienes un rencor que no puedes ni siquiera decirlo porque no puedes decir, tienes miedo de decir que quieres a tu padre, pero le tienes un rencor brutal a tu madre por haberte separado de él. Y eso, básicamente eso, rencor. ¿Y podrías decirme qué pasaba por tu mente durante esos momentos de conflicto, de lealtades? Bueno, ya lo he dicho, pero por mi mente, a ver, ahora tengo 28 años. Por mi mente ha pasado, pues desde muy pequeño recuerdo pena, mucha pena, porque no podía ver a mi padre, porque todo eran palabras malas sobre mi padre y yo lo quería, era mi ídolo, mi padre, vamos, es mi padre. Y recuerdo pena, después cuando me hice más mayor, pues esa pena la convertí en agresividad porque yo creo que te frustras al final, dices yo para qué, vamos, no me quiere mi padre, no me quiere mi madre me decía que la casa nos la habían quitado por culpa de él, que todo lo malo que nos pasaba era por culpa de él, que no ingresaba la pensión, que todo era culpa de mi padre. Y ella estaba obsesionada con mi padre, todo lo malo, y si yo hacía algo mal me parecía a él, y si... entonces rabia y después, pues eso, una mezcla de rabia y pena, toda la vida. Y a pesar de toda esta manipulación por parte de tu madre, ¿qué hizo que siguieras amando y recordando a tu padre con cariño? A ver, yo a mi padre nunca lo he dejado de querer, aunque incluso he hecho cosas que le han hecho daño, porque cuando ya dejé de verlo, incluso
le hice cosas malas, le rayé un coche y cosas así, porque yo sentía que me habían tenido, que pasaba de mí, que, bueno, aún así todo eso lo hice con pena y con caos mental, intentando autoconvencerme de que se lo merecía y cosas así, pero yo a mi padre en la vida lo he dejado de querer y era imposible que no lo quisiera, porque mi padre es que era el mejor padre del mundo, es el mejor padre del mundo, me ayudaba en todo, no recuerdo nada malo de él, siempre ha sido un padre que nos ha dado mucho cariño, sobre todo que nunca nos ha metido nada malo en la cabeza, así como mi madre, por ejemplo, nos decía que mi padre era un hijo de puta, que era un pederasta, que todo lo malo que te puedas imaginar. Mi padre al revés nos hacía sentir bien, nos decía que teníamos suerte porque teníamos un padre y una madre que nos quería, y entonces al final yo creo que un niño recuerda las sensaciones que le hace sentir un adulto, porque al final cuando te haces más mayor te das cuenta que el que tenía más inteligencia en ese momento es el adulto, y con un poco de sentido común sabía tratar a los dos niños y sabía que esos problemas no les incumbían a ellos y tenían que mantenerse al margen, no como mi madre, que nos quería hacer unos soldados suyos, que tuviéramos el mismo odio y el mismo rencor que le tiene ella a mi padre, cuando eso era imposible. Y no me quiero enrollar. Bueno, la entrevista es mucho más larga, pero me parece que es suficiente, ¿no? La verdad es que sí, pero esto es difícil de conseguir, porque es muy difícil que un muchacho acceda a hablar de lo que han sido sus experiencias y demás. Pero bueno, más allá del caso personal, hay una serie de elementos que son comunes a todos los procesos de alienación parental que hemos conocido, ¿no? Al final tenemos un escenario donde hay un adulto que está intentando manipular, como decíamos anteriormente, los naturales sentimientos de cariño, afecto, vinculación, pertenencia familiar de un niño que viene además, por otro lado, programado genéticamente para vincularse. Es una estrategia de supervivencia que parece que ha funcionado muy bien, no solo en nuestra especie, sino en muchas otras. Esa vinculación paterno-filial, ¿no? Bueno, pues esto, para romperlo, como decía anteriormente, hay que tener un programa sistemático para quebrar toda esa institución biológica, cultural, que es el apego y el afecto de los niños. ¿Qué es lo que se utiliza? Pues se utilizan distintas estrategias de coacción, de una manera más o menos consciente y deliberada, pero el impulso del alienador le hace ser un profesional de la manipulación sin haber estudiado para ello. Así de tal manera utiliza, como decía este muchacho Francisco, el miedo, el terror, si no me quieres a mí, si no haces lo que yo te digo, tendrás consecuencias. Hay que tener en cuenta que un niño, como hemos dicho en otras ocasiones, tiene derechos, pero tiene también obligaciones. ¿Sabéis cuál es la obligación que tiene un niño nada más nacer? Sobrevivir, como cualquier otro ser vivo. Y por lo tanto, tiene que adaptarse a un entorno completamente distorsionado, deforme el que sea. Es como si una planta en el impulso hacia el crecimiento y la salud, yo le voy poniendo obstáculos, adoptará formas tortuosas y deformes, pero su objetivo no puede parar de crecer, tiene que sobrevivir. Por lo tanto, si ese entorno es deforme, va a tener que adaptarse, porque el alienador tiene en principio todo el control, es el que le dispensa y tiene la cotidianidad con él, así que tiene que adaptarse. Y una de las cosas importantes que decía Francisco es el doble conflicto que se le plantea a un niño que es víctima de alienación. Por un lado, tiene que creer lo que se le está contando y nunca ha visto, lo que le contaban que si su padre había hecho esto, había hecho lo otro y demás, y sin embargo, y paradójicamente, lo que él veía y sentía tenía que negarlo. Hombre, hacerlo no es de locos, pero es una buena manera de empezar a volverse loco. Es decir, empezar a desconfiar de tu propio criterio y sentimientos, que es lo que se le pide a un niño alienador. Es un buen programa esquizogénico, es un programa de construcción de un trastorno esquizofrénico, que es la desvinculación absoluta con el mundo de lo real, ¿no? ¿Qué hace un padre que se enfrenta diariamente a este tipo de experiencias, ¿no? Porque todos sabemos, y los que hemos trabajado directamente con estos niños, sabemos que vienen los padres y las madres y nos dicen, es que ha venido el niño y me ha contado que mamá dice de ti que eres no sé qué, papá dice de ti que tú eres muy mala,
que has hecho esto, que cuando era pequeño mataste al perro, un perro que teníamos a palos. Me ha contado todo esto. Bien, aquí entramos en uno de los dos grandes bloques de cómo afrontar, y los apuntes que vamos a dar, no tenemos más tiempo para ello, de cómo afrontar por parte de un padre funcional que está siendo víctima de estos procesos de coacción y manipulación contra él por parte de ese otro progenitor y sus hijos que lo están viviendo, ¿cómo responde frente a esto? Hay dos grandes pilares. Uno es, ¿cómo respondemos a estas manifestaciones de los niños que nos están contando ese programa de alienación y de manipulación, ¿verdad? Y por otro lado, ¿cómo los fortalecemos a ellos en una triple vertiente? Porque el padre funcional en estos contextos tiene una triple misión. Primero, y antes que nada, proteger el bienestar emocional de su hijo. Después tiene que hacer frente a ese programa alienador sin perjudicarlo y sin hacerle daño, que es el terrible conflicto. Y una tercera cuestión también muy importante, tiene que cuidarse a sí mismo. Porque el proceso es tan devastador que es una especie de agujero negro que llega a consumir todas las energías del individuo. Y si, dicho de una manera muy clara, si el problema lo acaba absorbiendo a él y lo opaca, lo que hace la vocación del agujero negro, no tiene luz que dar, diciéndolo de una manera poética, de una manera más funcional, se ha quedado sin ser un progenitor modelo, sin un progenitor funcional, y es más proclive a cometer errores, porque si está roto psicológicamente, si ha perdido las energías en esa lucha, puede decir cosas que son inconvenientes, puede hacer cosas que le metan en problemas legales y de otro tipo. Esa triple tarea, cuidar al menor, enfrentar la alienación sin perjudicar al niño y cuidarse a sí mismo, es una tarea ardua, ¿verdad? Pues esas dos cuestiones. Vamos a entrar muy rápidamente, antes de que se me eche el tiempo encima, porque quiero también conocer vuestra opinión para aprender de vosotros y lo que hemos estado escuchando, con el tema crítico de cómo se responde a un niño que dice, mamá me ha dicho de ti, por ejemplo, que de pequeño mataste a nuestro perro, o que de pequeño no me querías y me querías matar, o que en realidad tú no querías que yo naciera y obligaste con una pistola a mi madre a abortar, pero se escapó y me pudo tener. Barbaridades de todo tipo, ¿eh? Los que hemos trabajado en este entorno, os puedo asegurar que nos llegaríamos a sorprender de las atrocidades que se le llegan a decir a los niños, ¿eh? ¿Cómo se responde? Bueno, hay una actitud que yo entiendo que es producto de la bonomía, de la bondad, que es decir, tú no puedes nunca hablarle mal a tu hijo de su madre. Así que de alguna manera tienes que callar, desviar la atención del niño y ir a otra cosa. Porque claro, si no, si ella le está diciendo barbaridades y tú vienes a confundirlo más, al niño lo vas a romper. Bueno, me parece que está bien intencionado. De todas maneras, hay que profundizar un poquito más, ¿verdad? Porque entre responder al mismo nivel y decir más barbaridades y todavía volver más loco al niño y no decir nada y dar la callada por respuesta, que en estos términos se puede entender como una aceptación, hay un amplio margen de mejora en cuanto a la respuesta que podemos dar. Así que yo he venido experimentando con los casos que he llevado otras estrategias, es decir, hay que hacer frente. Primero, la primera pregunta es, ¿por qué el niño viene y le cuenta a su padre estas cosas? ¿Por qué? O a su madre, claro. Pues sencillamente porque tiene que hacer una purga, tiene que sacar algo que le provoca inconsistencia. ¿En qué? En el sentido clásico de la disonancia cognitiva. Yo estoy viviendo una cosa y me están diciendo otra. Me están diciendo, te veo a ti, que tratas muy bien a Toby, por ejemplo, nuestro perrito, y ahora me dices que mataste al otro. Que no sé qué, todo esto no me entra en la cabeza. Y el niño esa inconsecuencia no la acepta. Así que está pidiendo una explicación, está pidiendo ayuda. Si nosotros se la negamos, dejamos el campo abierto para que prospere lo que es la función alienadora. Ahí está ganando. También estamos en otro escenario de suma cero. El terreno que tú cedes es el terreno que gana otra parte y tú no lo recuperas. Hay que responder, pero ¿cómo? De una manera empática, inteligente y sensible. Pero hay que situar al niño en la realidad de las cosas. Evidentemente estas cosas yo aconsejo a los padres y madres que me piden consejo que cojan al niño, le hagan hablar todo lo que puedan en un ambiente empático y de confianza, que digan todo lo que siente, y después vamos a empezar a explicar las cosas y a decir con claridad, mira, esto te lo han dicho, pero no es cierto, esto nunca fue así. Y se explican las cosas, claro que sí, el niño está pidiendo una explicación, si no lo dejamos huérfano y a merced completamente de algo disfuncional. No podemos decirle al niño sin más, no, tú tienes que creer y obedecer todo lo que te diga tu padre o tu madre alienador. No, pero santo de qué. Y el día que le diga,
no tienes que ir con papá, o como decía Francisco, tienes que ir al juzgado a decir que tu padre te trata mal, que te pega, que no te cuida, que vives en la inmundicia. El niño hará caso a los dos, al padre y a la madre. A la madre porque se lo dice, y al padre porque le ha dicho que obedezca a su madre. No, oiga, vamos a ver, los niños merecen un respeto a su integridad. Por lo tanto hay que explicar las cosas de una manera inteligente, educada. No, esto no es así. ¿Y por qué dice estas cosas papá o mamá? Pues porque a veces las personas dicen mentiras. Tú tienes amigos que dicen mentiras. Tú a veces también has dicho alguna mentira, ¿verdad? Y tienes que aprender a distinguir entre la verdad y la mentira. ¿De acuerdo? Es decir, esta es una gran línea que daría para una conferencia. Sí, cómo afrontar ese episodio que es clave y fundamental. Porque si no dejamos al niño inerme frente a esas presiones alienadoras, ¿verdad? Luego tenemos el otro gran bloque, porque el tiempo nos acucia, que es lo que yo entiendo que es clave y fundamental para proteger a estos niños de los procesos de alienación. Y podríamos definirlo de una manera genérica en lo que sería fomentar su propio criterio, la confianza en sí mismo, su autoestima y su capacidad de tomar decisiones. ¿En qué consiste esto? Vamos a ver, hay que enseñarles que deben ser críticos con lo que se les diga. Tienen que fomentar, el padre o madre víctima de estas situaciones tiene que fomentar su independencia de criterio, su capacidad de tomar decisiones, enseñarles que podrían equivocarse o no en su toma de decisiones, pero que de todas maneras forma parte de cualquier proceso, confiar en su criterio y no en el que otro le imponga. Enseñarles que en la vida, estamos hablando ya de niños que tienen una cierta capacidad cognitiva, los otros van a intentar en muchas ocasiones manipularlos, llevarlos a donde no quieren, ayudarles a ser independientes, porque esta enseñanza no solamente será útil para este proceso, sino en general para la vida. Y hay que enseñarles cómo los otros nos manipulan a través de las amenazas, de las coacciones, de los chantajes emocionales, del victimismo, de tantas otras cosas, y al final conservar la propia independencia de criterio. Y de la misma manera, y esto es también muy importante, ¿verdad? De la misma manera que les enseñamos a que su cuerpo es invulnerable y tiene unos límites y nadie debe acceder a las zonas que ellos, vamos, no como decir Irene Montiero, sino no se debe tocar nunca a un niño, también hay que enseñarles que su mundo de sentimientos y afectos les es propio y nadie tiene derecho a entrar y tocárselo. Y esto pasa por cosas cotidianas. Dicho en genérico puede quedar muy bien, pero vamos a lo práctico. Esto pasa porque a la hora de desayunar se le pregunta qué es exactamente lo que quiere, no se lo pones. Y así, subiendo en la escala de complejidad para que el niño tome decisiones, ponerlo ante situaciones donde tiene que juzgar y valorar, donde yo voy a intentar convencerlo de lo contrario y al final le voy a enseñar que tiene que confiar en sus sentimientos y en sus propios sentidos y no dejarse manipular. Y así hemos elaborado un programa relativamente complejo en mi gabinete donde a los padres les enseñamos a proteger a sus hijos de cualquier forma de manipulación, hacerlos independientes y dueños de su propio criterio, confiar en él. Porque uno de los grandes daños que se le hace a un niño es precisamente el hacerle perder la confianza en su propio criterio, en el sentido que decíamos antes, que vea lo que no ha visto, que diga como cierto lo que nunca vio y no dude de ello, y sin embargo que dude completamente y niegue su propia experiencia. Solamente trabajando esos dos pilares, el de esa negación, esa comunicación, esa resituación en la realidad de una manera inteligente, empática y asertiva con los niños que están siendo víctimas, y por el otro, lo que es el proceso de construcción de una identidad fuerte en sí mismos, tendríamos ya algo muy novedoso, porque esto, de verdad, por más que he investigado, nadie lo ha hecho en ninguna parte. Y nosotros hemos tenido la experiencia de que estos niños acaban al final enfrentándose y resituándose en el lugar que les corresponde, que es el de autónomos a la hora de manifestar sus criterios. Tienen que salir del espantoso mundo del cálculo emocional, de lo que puedo sentir y de lo que no, porque les hemos dicho que sus sentimientos son suyos y les hemos ayudado a confiar. Y les hemos dicho también que su padre y su madre funcionales están detrás para apoyarles, que no tienen que tener miedo de nada, que tienen que tenerle miedo a traicionarse a sí mismos. Y esto de verdad los niños lo aprenden. Si no lo intentamos, si nos quedamos con ese consejo bien intencionado de no digas nada, nunca digas, no, vamos a fracasar. Y los casos que yo he tenido de reencuentro favorable y provechoso son padres que de alguna manera utilizaron de una manera parcial o fragmentaria alguna de estas estrategias que hemos señalado.
Y además, para finalizar, una última cuestión que es importante, y es que una vez que se ha roto ese vínculo que se ha conseguido cuando Francisco va al juzgado y dice aquello y traiciona a su padre diciendo lo que no siente y lo que no existió nunca, está comprometido ya con el alienador. Esto es parecido a lo que la mafia calabresa hace en los rituales de iniciación, se llama la draghenta, que consiste en que el nuevo adepto al grupo mafioso y sectario se hace un corte y con la sangre mancha una imagen sagrada, una estampita de un santo al que le tenga particular devoción. Aquí es una cosa muy parecida. La mentira, la sangre con la que ha mentido y ha calumniado a su padre no juzgado, esa sangre se vierte sobre la cara de su padre o de su madre y así queda comprometido en un vínculo absolutamente patológico y disfuncional con la madre. ¿Y qué sucede? Ahora deviene un nuevo problema añadido, y es el mantenimiento de la alienación. ¿Por qué ese niño después no busca el reencuentro con su padre? Pues porque se siente culpable y porque teme y tiene la incertidumbre de cómo va a ser recibido. ¿Entendéis? No sabe qué va a suceder. Se me va a reprochar que lo he traicionado, me he portado como un verdadero miserable. Me da vergüenza acercarme a él. Y eso favorece la dinámica alienadora. Esto también hay que preverlo. Y en ese cuando todavía se tiene contacto con esos niños, hay que explicarle que el padre funcional y la madre funcional entiende la presión a la que está siendo sometido y que entendería que en un momento determinado él llegara a decir cosas que no siente y que no piensa, porque es producto de la presión, y que eso, el amor va a ser incondicional y le vamos a ayudar, y que las puertas siempre van a estar abiertas, que no tenga nunca la menor duda de que va a ser recibido como el hijo pródigo, vamos, valga la metáfora, ¿no?, de la parábola bíblica. Es decir, esa estrategia es también muy interesante. Pues la verdad es que como el tiempo se me echa encima, podría decir todavía muchas más cosas, pero creo que ya os he cansado lo suficiente. Así que de verdad os agradezco la paciencia que habéis tenido conmigo y, como siempre, agradecimientos a todos vosotros y a los organizadores. ¿Lo he hecho bien? Impecable. Lo has hecho impecable. Te agradezco en nombre de todos, pues tanto la forma como la emocionante historia de Francisco, y que todos nos ha sido tan de encogernos el corazón y al mismo tiempo darnos pistas, y valía la pena dejar unos minutos para poder, justamente, si algo te ha quedado o interactuar o que alguien quiera preguntar, pues que no fuera el tiempo pegado para ya el siguiente ponente. Bueno, disculpadme, al modo de Santiago Álvarez Barón, al que tanto quiero y admiro, yo también tengo una cosa que decir. Al hilo de lo que decía Ana, la abogada, Ana de Silva, hay una cosa importante que ha dicho, y es el tema de las periciales que llaman de parte, las periciales privadas y demás. Hay una sentencia que yo creo que convendría que tomáramos nota los que estamos en esto, es la sentencia 202/2022 del Tribunal Supremo de Justicia, que dice lo siguiente literalmente: un informe privado debe ser considerado al mismo nivel que un informe de la Administración. No tiene que haber ningún prejuicio ad initio sobre el origen de esos informes y tiene que ser discutido y valorado en función de la sana crítica judicial. Estas sentencias que hemos sufrido en ocasiones, donde los jueces de una manera perezosa eluden la discusión de los argumentos de lo que se aporta en una sala, sencillamente con el latiguillo de no, como es un informe de parte, carece de objetividad y de valor, esto se ha acabado. Siempre que sepamos hacer blandir adecuadamente esa sentencia. Recordar, sentencia 202/2022 del Tribunal Supremo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, porque es lo que da pie a que un juez tenga que eludir la pereza, que es la madre de todos los vicios, y cuando se da en la Administración de Justicia, de muchas injusticias. Era una postilla que quería añadir. A Juan Antonio que decía... Pero os pido brevedad para que haya margen en 4 minutos. Sí, sé que hay más, pero esa es del Tribunal Supremo. Sí, no, todo eso del Tribunal Supremo ya hace mucho tiempo, y recalcan que el valor no depende de lo alto en la gente, del origen, sino, dicen, de la razón de ciencia, de la sana crítica. Efectivamente, pero es muy importante, porque es que yo a los abogados con los que trabajo les digo, mira, ya que estamos trabajando juntos, yo no quiero tener que a mí eludan todo el trabajo que hemos hecho y la razón que vamos a aportar, que es incontestable desde mi punto de vista, y si no, no firmaría ni pondría mi firma debajo de ese informe. No quiero que me
saquen del procedimiento con una simple latiguillo. No es como el de parte, no. Tú le primero que nada esta sentencia y hazlo de alguna manera para que el juez sepa, para que de alguna manera esté advertido. Un aviso para navegantes de lo que se va a lidiar y cuál va a ser tu recurso en el caso de que no se atiende y se discuta lo que hemos aportado. Eso es muy importante porque gracias a esto estamos, bueno, gracias a Dios, teniendo éxitos en procedimientos en los que intervenimos y se ven obligados a discutir lo que son los argumentos científicos que llevamos a la sala. Disculpad, pero me parecía importante. ¿Alguien más? Pero entonces, gracias a eso, te tenía que dejar ver a la otra parte también. En muchas ocasiones, por supuesto lo hemos conseguido, pero eso ya es otro. En principio, los argumentos que llevamos tienen que discutirse al mismo nivel que los otros. A mí no me despacha usted por mi origen, no me aplica usted el derecho de autor. Ya, pero siempre dicen que no has visto a la otra parte. Depende, porque un informe pericial responde a una pregunta. Yo no tengo por qué ver a nadie. Si yo solamente respondo a una pregunta sobre el perfil de una persona, yo tengo que ver a la otra. Yo no me pronuncio sobre el otro, estoy hablando de una situación ahí, estoy legitimado a decir lo que quiera. No tengo por qué ver a todo el mundo. Ni el oficial tampoco. ¿Alguien más? De la forma que te has explicado, depende el caso que se esté ventilando. Por ejemplo, yo conozco de primera mano, aquí en León, un caso donde el perito del juzgado de vigilancia penitenciaria hace un informe blanco sobre negro del sufrimiento de los niños a los testigos de Jehová en una modificación de medidas, no se la llama a declarar, el juicio dura 3 o 4 minutos, se da la custodia sin saber por qué. Cuando se dice que la modificación de medidas tiene que haber algo sustancial, se recurre a la audiencia para que se sepa por qué vienen con el padre y la audiencia dice, ya tiene el piso y los niños, ¿qué quiere este tío? Bueno, tendría que entrar en el caso en profundidad para poder darte una opinión que tenga algún valor. Y una pregunta general, y sobre todo lo que habéis escuchado de las estrategias de afrontamiento y el testimonio de este muchacho, ¿no se os plantea ninguna duda? Un sinfín. Una mano. Un sinfín, pero no hay tiempo, porque te abordaremos en una pausa. Absolutamente, es un testimonio inédito. Gracias por traerlo, Julia. Juan. Y con Juan terminamos. No, lo único que No, sí. Yo veo delirios y cosas de ese estilo. Es que a veces se dan delirios. Grietas que el padre ha hecho en la pared que no existe. Y que además lo utiliza para que otra persona vaya a verlo, a comprobar la grieta para que vea que su padre es malísimo. Pues contesta lo que quieras, que hemos llegado a 1:30 y le toca a Cabanillas. De acuerdo. Calienta que juegas. You're welcome. Pues evidentemente, pero esto forma parte de las estrategias disfuncionales de adaptación que decíamos anteriormente. O sea, es que podemos llegar al delirio para sobrevivir. Pero esto, a ver, que nadie malinterprete lo que aquí se ha apuntado, no hemos podido profundizar mucho y habrá ocasión de ello, pero que no se sienta culpable si en alguna ocasión no ha hecho exactamente todo lo que hemos dicho, porque es que somos todos aficionados enfrentándonos a un proceso complejísimo. Pero si esto puede servir porque después se difunde para que alguien intente ensayar estas estrategias, magnífico, pero nadie se sienta culpable si no lo ha podido hacer en su momento. Las estrategias alienadoras, el alienador siempre tiene una inmensa ventaja, y es que va a llegar mucho más lejos de lo que el padre o madre funcional se pueden llegar a imaginar que llegaría. Siempre tiene esa ventaja, la falta de límites y de escrúpulos. Ahora bien, si esto lo sabemos contrarrestar, pues al final, y situamos al menor en la realidad, hay un aserto de la filosofía oriental que dice que tú te olvidas de tus decisiones y de tus actos, pero tus actos y tus decisiones jamás se van a olvidar de ti. Y entonces viene lo que son las consecuencias finales. Sobre eso también cabría advertir a los padres y madres alienadores. Este podría ser el futuro que te espera. Es decir, el rechazo absoluto y de alguna manera la exposición pública de quién has sido tú. Con este proverbio y su sabiduría lo dejamos. Muchas gracias.